El río Wanganui recorre casi 300 kilómetros en la isla norte de Nueva Zelanda, desde las montañas volcánicas hasta el mar, atravesando bosques, aldeas y valles. Ante la ley, sin embargo, ya no es solo un río, es una persona jurídica con derechos y responsabilidades propias. Para entender cómo fue posible, primero debemos cambiar de perspectiva y escuchar una historia que fluye desde mucho más lejos. El gran río fluye desde las montañas hasta el mar. Yo soy el río y el río soy yo. Con estas palabras, las tribus maoríes de Wanganui describen su vínculo con el río que atraviesa la isla norte de Nueva Zelanda, un vínculo que no es simbólico sino identitario. El Wanganui nace entre las laderas nevadas de tres volcanes, entre ellos el solitario Ruapeu. Según la tradición, el río se originó a partir de una lágrima del Padre Cielo caída a los pies de la montaña más alta. Durante casi 300 kilómetros el río serpentea entre montañas, colinas y bosques, alimentado por una miríada de afluentes hasta llegar al mar. Aquí el río nunca ha sido concebido como algo separable. Para los maoríes, el Wanganui no es un conjunto de partes separadas, es un agua tupua, una entidad única e indivisible que se extiende desde las fuentes hasta el mar. Durante más de 700 años, las tribus Wanganui no se limitaron a vivir junto al río, lo cuidaron, lo protegieron, lo conocieron en cada detalle. Del río obtenían alimento, medicina y protección. Era su vía de comunicación, su sanador, su antepasado. A mediados del siglo XIX todo cambia. Con la llegada de los colonos europeos, la autoridad de las tribus sobre el río es primero cuestionada y luego eliminada por decreto gubernamental. Con el tiempo, el Wanganui es transformado. Sus rápidos son dinamitados para facilitar el paso de los vapores turísticos. La grava de su lecho se extrae para construir ferrocarriles y carreteras. Los hábitats de los peces resultan dañados. Lentamente el río se degrada y con él se rompe un equilibrio antiguo. No se trata solo de daños ambientales. El agravio más grave llega con un proyecto hidroeléctrico. Las fuentes del río se desvían y se dividen en varios embalses, privando a las partes más altas del Wanganui de su flujo natural. Para los maoríes, este acto tiene un significado preciso: es una decapitación. Según su concepción, la cabeza es la parte más sagrada de una persona y el río, para ellos, es una persona, un tupuna, un antepasado. El 20 de marzo de 2017 ocurre algo sin precedentes. El gobierno de Nueva Zelanda aprueba una ley que reconoce oficialmente al río Wanganui como una persona jurídica. La ley se llama Te Awa Tupua, el mismo nombre con el que los maoríes definen al río como una entidad viva, física y espiritual al mismo tiempo. Desde ese momento, el Wanganui posee todos los derechos, poderes, deberes y responsabilidades de una persona legal. No es un caso aislado. El bosque de Te Uruera y posteriormente el monte Taranaki también obtienen el mismo reconocimiento. Y aquí es donde la historia deja de ser solo simbólica. Esta ley plantea preguntas inevitables. ¿Puede un reo llevar a un ser humano a juicio? ¿Puede reclamar indemnizaciones por los daños sufridos? Por ahora nadie puede decirlo con certeza, pero para los líderes maoríes ese no es el punto. Lo que importa no es el conflicto legal, es el reconocimiento de las responsabilidades humanas hacia la naturaleza. Esta ley es también un intento de reparar una injusticia antigua. En 1840, los jefes de Wanganui firmaron el Tratado de Waitangi, que debía garantizarles el control sobre las tierras y los recursos naturales. Pero ese tratado fue violado repetidamente. El río era el corazón de su existencia, su fuente de alimento, de medicina, de prestigio. Como dijeron ellos mismos, era la arteria principal de su único corazón. Esta relación no era abstracta. Las tribus Wanganui conocían el río de manera íntima, sabían cuándo y dónde pescar las 18 especies de peces de agua dulce, recolectaban mejillones y cangrejos, construían presas para capturar anguilas. Tenían un nombre para cada uno de los 239 rápidos del río navegable y conocían a los Tanijua, los espíritus guardianes que habitan cada ensenada.
Reconocer al río como persona significa, sobre todo, reconocer una visión del mundo. Para los maoríes, la naturaleza no está separada del ser humano, es parte de la familia. El mundo es una red de relaciones, nadie es superior, nadie es inferior, todos estamos unidos por una descendencia común, la tierra y el cielo. Y esta idea no pertenece solo al pasado. El río Wanganui no se convirtió en persona en 2017, siempre lo ha sido. La ley hizo solo una cosa, decidió escuchar, y quizás en un mundo que tiene dificultades para respetar lo que lo sostiene, valga la pena preguntarse qué cambiaría si empezáramos a considerar la naturaleza no como algo que usar, sino como alguien a quien reconocer.